Bueno, creo que el equipo hizo un mérito suficiente para ganar el partido, para llevarnos 3 puntos. Lamentablemente conseguimos solo uno. Por merecimiento, claramente el equipo mereció la victoria. Recibimos un gol en su primer ataque por una pérdida que puede suceder. Conseguimos empatar, pero considero que perdimos 2 puntos, ¿no? Por cómo fue el trámite del partido. Tiene que estar tranquilo porque es un goleador infalible y sus goles fueron importantes y serán importantes de cara al futuro. La previa al Mundial, el Mundial y el post-Mundial, al no haber jugado tanto y al no haber tenido ese ritmo, quizás le pudo haber jugado algo en contra. Por eso necesitamos que vaya jugando y tomando otra vez ese ritmo, esa confianza. He mencionado anteriormente. Bien, bienvenidos a Punto Final Extra. Gracias por acompañarnos. El programa lo hacemos el día de hoy. El príncipe Mariano Trujillo, la gran Vero González, el profesor Sex Symbol de los Santos y mi querido expreso de Buenos Aires, Juanjo Buscalia. Vemos la encuesta, si les parece. Vamos a hablar de las Chivas, desde luego. La sequía de Armando González ya es un problema para el Guadalajara, Vero. Hay dos opciones, ¿eh? Yo sé que a ti te gustan 5 o 6, pero solo hay dos. Ya es un problema la sequía de la hormiga para el equipo que dirige exitosamente aún, me parece a mí, Gabriel Milito, o todavía no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo mío? Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros y en casa un abrazo a todos. A ver, no es problema, no es problema. Más bien hablemos de la sequía de Guadalajara en general, de las Chivas, porque para mí todo eso que dices de que basta llegar, intentar y el gol, ¿y dónde está la efectividad? ¿Y dónde están esas Chivas con esa gran imagen, ese gran sabor de boca que nos dejaron el torneo pasado y el antepasado? Es más, nos dejaron con ese, como te quitaron a los seleccionados, entonces ya te veíamos como campeón, seguramente vas a arrancar con todo el siguiente torneo, o sea, apertura. Y no. Hormiga González, te voy a decir algo. No tanto que se esté Milito abriendo el paraguas, pero me parece que los delanteros sí son muchas veces de rachas. Yo sí creo mucho en que falta una despabilada, no nada más a la hormiga, a muchos en cuanto a lo del mundial. Esto que menciona también Milito del post-mundial, por supuesto que puede afectar. Tanto el tiempo en que ya puedas digerir lo que sucedió, porque quieras o no, el que tuviste pocos minutos, el que, bien lo dijo Milito, antes, mundial y post, no fuiste tan considerado, te quedaste con ganas de más, cuando venía siendo el subcampeón y anterior a eso el campeón de goleo. Obviamente pesa, obviamente duele. Entonces tienes que sacudirte un poco, tienes que ya digerir eso y obviamente adaptarte. Pero no nada más es la hormiga, son todos. El único héroe aquí y protagonista, ya sabemos quién es. Piojo Alvarado, que es el único que ha hecho los únicos 2 goles que lleva Chivas en el torneo. Pero le falta a todas las Chivas, aplicarse y volver a lo que eran, porque ahorita nada han demostrado. Nada de nada, porque Príncipe, si revisamos el porcentaje de posesión de balón y el porcentaje de llegadas al arco rival, seguramente Guadalajara ocupa el primer lugar, pero solamente tiene 2 goles en el torneo. Qué gusto saludarte, Príncipe. ¿Cómo te va? ¿Cómo calificas este inicio de torneo de las Chivas? ¿Cómo estás, Mariano? Te saludo, Matador, con mucho gusto a todos ustedes, compañeros. Como no satisfactorio, evidentemente, desde los resultados. Después, si analizamos cómo está jugando el equipo, creo que no está en su mejor nivel, creo que no está en su mejor versión, pero tiene una explicación. Y a mí una de las cosas que me gusta de Milito es que es muy centrado, muy consciente cuando declara. Y hoy nos da una explicación de por qué él cree que están sucediendo las cosas y yo comparto con él. El que la hormiga, un hombre que marcó muchos goles el torneo anterior, no haya tenido actividad por un tiempo prolongado, le está afectando al equipo. Y es verdad que tiene algunos otros jugadores que pueden ser piezas importantes, pero yo no estoy nada preocupado por este Chivas. Ese que alcanzará un gran nivel, un buen rendimiento y será uno de los candidatos contendientes para levantar el título. Porque está Sepúlveda, mi querido expreso de Buenos Aires, un veterano de 1000 batallas esperando oportunidad en la banca. Si continúa esta sequía de la hormiga, ¿será momento de tomar medidas desesperadas o estamos exagerando, mi querido Juanjo? Qué gusto verte, hermano. ¿Cómo te va? Abrazo grande, saludos Murrieta y saludos para todos los compañeros y para toda la gente que nos mira. A ver, a mí me parece que lo de la hormiga González es casi lógico para un futbolista que antes de la llegada de Milito casi que era material de descarte del plantel de Chivas. Y ha tenido un gran despegue, ha tenido un gran semestre, se ha generado una expectativa enorme, hasta se hablaba que se iba a ir a Europa. Y los jugadores son de tener esos vaivenes, ¿no? Porque es un chico que si bien ya tiene 23 años, no tiene tantos partidos como profesional, no era tan tenido en cuenta.
siempre los jugadores tienen esos despegues que llegan hasta donde llegaron y se ganó el Mundial y lo hizo con toda la justicia. Ahora me parece que también un bajón de confianza para un futbolista que no tuvo vacaciones, que seguramente está muy cansado, que está saturado, es muy joven. Me parece que es lógico en la carrera de un jugador. Yo creo que lo peor que puede hacer Milito es sacarlo en este momento. Ponerle a un reemplazo, le quitas toda la confianza y me parece que no lo merece. Yo creo que Chivas necesita que recupere esa confianza en la Hormiga González, que la va a recuperar solamente haciendo goles y solamente jugando. Para mí sí es un problema para Chivas este momento de la Hormiga González, porque necesita de sus goles y no tiene confianza. Es un buen punto, Expreso, pero ahora resulta, profe, que todo es culpa del Mundial. Todo es culpa del Mundial. ¿Cómo te va, profe? ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tiene que ver el Mundial? No sé. Si la Hormiga hace gol o no hace gol. No, porque escuché que el premundial, el mundial, el postmundial, y que todo es culpa del Mundial. Pues no. Primero te saludo. Placer estar. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y tú? ¿Te dieron ganas de venir a trabajar hoy? Me dieron ganas. Qué bueno, me da mucho gusto, la verdad. Qué bueno, me da gusto. Placer estar contigo, con Vero. Gracias. Muy amables todos. Gracias. Con Vero, con Mariano y también con Juanjo, y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. A ver, a mí me parece que Chivas va igualito que el torneo pasado, en un camino que en el momento que encuentre el gol, se va a volver a meter arriba en la tabla. Eso es un hecho. No le echo la culpa a Armando González, por supuesto que no, porque es normal. Los delanteros viven de momentos, viven de gol. El torneo pasado el tipo hizo un montón de goles y metió a Chivas donde tenía que estar. Va empezando el torneo también, ya le estás arrancando la cabeza, ya lo quieres sacar del equipo y poner a Sepúlveda. Ahí está Sepúlveda, acabas de decirlo. Profe, a ver, decime mi la labor verdad. en este programa es hacer preguntas. Por eso. Pregunté. Pero tú pusiste a Sepúlveda en la mesa en la fecha 3. Bueno. Sepúlveda arrancó el torneo. Sí. Y lo expulsaron. ¿Te acordás o no? Dio un codazo. Dio un codazo, lo expulsaron al tipo. Sí. Dale confianza a este muchacho. ¿No? Y si no, vas a tener que jugar con 2 9. ¿Para qué tienes a Sepúlveda? ¿Para tenerlo sentado en el banco? Tendrás que modificar tal vez la mitad de la cancha, poner 2 por afuera y empezar a tirar centros adentro del área. Que lo podría hacer. Que claro que lo puede hacer. Guadalajara. Entonces, digo, a mí me parece que la idea es la misma, el plantel es el mismo, el equipo es el mismo porque es familiar. Solo entra Carrillo del torneo pasado a este. Dime, el único cambio que tiene, Carrillo. Jordan Carrillo. El único. Llegó Kevin Castañeda también. Por eso, pero no es titular. No. Sí, no. Hoy juega Carrillo, sí. No juega Kevin Castañeda. Y juega bien Carrillo. Pero son en realidad los mismos 11 que el torneo pasado deslumbraron al fútbol mexicano. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Si el problema no es de generación, Príncipe, el problema es de contundencia. El problema es de finalización de jugadas. Que ese es otro tema. Es otro tema, Ese sí, es otro porque tema. Genera muchas, pero no las mete. Pero y en este normal. deporte, ustedes me han dicho, los que jugaron a la pelota, que se gana con goles y hay que ser contundentes claro. para seguir avanzando en el torneo, Príncipe. Sí, evidentemente, ¿no? Pero esta es la primera fase. Aquí hay que clasificar lo mejor posible. Hoy están en zona de clasificación. Insisto, no son los resultados que esperaban todos, pero me parece que sería más preocupante si el equipo no generara, si el equipo tuviese una cara distinta a lo que vimos desde la llegada de Milito. El equipo juega lo mismo. Es evidente también que el rival te estudia, que el rival te conoce cada vez mejor. Con las herramientas que hay hoy, te analizan los más pequeños detalles y es más difícil. Por eso Chivas hoy trae jugadores que desde lo individual te desequilibran, Castañeda, Carrillo, Álvarez, porque desde lo grupal el rival te comienza a conocer, te comienza a saber dónde te duele y dónde te puede hacer daño. A mí me parece que es cuestión de tiempo, insisto, creo que este Chivas juega bien al fútbol y mientras juegues bien al fútbol, con una idea clara, estás más cerca de ganar. Ahora te digo una cosa. ¿Qué, Murrieta? Dale. Dime, Juanjo. No, que a mí me parece que la prueba más cabal de que la fase regular del torneo mexicano no importa tanto si brillás, si no brillás, si vas primero, si vas segundo, haces 10 goles o si haces 2,
Mientras Pero no se claro logre que, clasificar, claro que importa no empezar a sumar Claro que, ahorita, claro que Juanjo. tiene que, pero tiene la obligación de salir campeón. Tal vez es el equipo en México, Juanjo, muchachos, con más obligación de salir campeón. Por el tiempo De que ha acuerdo, pasado sin claro, título, sí. claro, Desde por 2017 supuesto. no es Pero ¿qué campeón. cambiaría si tuviera 9 puntos ahora que tiene 4 Nada. puntos? Si gana el Nada, no, campeonato se va a no, definir claro en los que no playoffs. cambia nada. Por eso digo que me parece que hay mucha ansiedad. Y además hay otra cosa. Pero el ansioso es Chivas- Murrieta, ¿eh? Es Murrieta y también un poco Vero ahí también. Pero digo, yo lo que creo que, cuéntenme cuántos equipos de la Liga MX tienen más jugadores que actuaron en el Mundial que Chivas. Y me dicen, ahora la culpa es del Mundial. No, pero son jugadores que no tuvieron vacaciones, que no tuvieron pretemporada, que no tuvieron descanso, que mientras otros planteles estaban descansando y tuvieron 40 días de vacaciones, muchos de estos chicos de Chivas estuvieron concentrándose con todo el desgaste y el estrés que significa esperar un Mundial como local como fue para México. Estuvieron los 45 días del Mundial, volvieron, se pusieron la playera de Chivas y salieron a la cancha. Bueno, todo eso se paga también. Es correcto. Porque el plantel físicamente no es, Es lo mismo correcto. tener pretemporada Es que no correcto. tenerla. Estoy contigo, Juanjo. Nada más que adivina qué. Resulta que hoy en día Chivas, no nada más el 11 es de oro o los que estaban en el Mundial. También la banca es de oro, porque resulta que tienes de la banca a un Sepúlveda que cada vez que entraba de relevo por Hormiga también te metía gol. Tienes a Gobea, también llegó a meter gol en su momento. Efraín Álvarez, no se diga. Castañeda, que es banca obviamente por el momento, ya lo veremos más después. Campillo, Miguel Gómez, Marín, perdóname, pero tienes para resolver partidos en la banca también. Por eso sé perfecto, y lo dije ahorita al principio del programa, que esta cosa se tienen que sacudir todos los que fueron al Mundial, todos. Y todavía le falta Pero agregándole. es que no hay que equipazo. sacudirse Agregándole nada, a Vero. eso. Es un proceso normal y No, natural. estoy de Por acuerdo. eso. Es un proceso normal y natural. Claro. Ahora, yo te pregunto, Vero, ¿tú preferirías que Chivas jugara horrible, ganara 1-0 y llevara 9 puntos hoy? ¿Estarías tranquila entonces? ¿Cuál sería la narrativa si ese fuera el escenario? Mariano, ¿cuándo ha importado si juegas bonito o feo? A mí ¿Cuándo sí me ha importado? importa. A mí sí me No, importa. ayer A mí sí me importa. Pero ¿cuántas veces hemos visto a clubes que jugando Bueno, espantoso, pero entonces, terrible, ¿para qué llegan a la analizamos? final? Entonces no, Chivas no. es un desastre. Chivas es un desastre porque perdió el primero, ganó uno y empató el tercero. Un desastre, Chivas. te voy a No decir importa algo. las llegadas, no importan las formas. Empató, perdió. Es un desastre, Chivas. Ok, hablando de Chivas, por cierto, creo que nunca van a jugar mal, creo yo. Siempre van a ser ejemplo en ese sentido, pero yo sí creo en la exigencia de que tuviste que haber tenido una continuidad. Continuidad de que antes de que te quitaran los seleccionados, estabas para ser campeón y ahora te refuerzas mejor. Tienes el mismo equipo, más 2 grandes refuerzos. No me puedes dar este tipo de partidos. El Chivas cerró una semana intensa dejando más preguntas que respuestas, y la lista de temas es larga. Un empate que supo a derrota, un entrenador que perdió los estribos frente a la prensa, un delantero que sigue sin encontrar el gol pese a dominar cada partido, una carta de despedida que reabrió viejas heridas y 2 gigantes de la Premier League que ya tienen la mira puesta en una de las joyas de la cantera rojiblanca. Todo esto ocurrió en apenas 48 horas, entre el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y las oficinas de comunicación del club, y el Guadalajara ya se prepara para un nuevo desafío internacional que arranca la próxima semana. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos frentes, vale la pena dejar el comentario abierto, porque hay tela de sobra para discutir en cada uno de estos temas. A continuación, el repaso completo de todo lo que dejó esta jornada para el rebaño sagrado. El Chivas visitó al Puebla este viernes por la tercera jornada del torneo Apertura 2026 y, pese a dominar de principio a fin, terminó empatado 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, un resultado que dejó un sabor amargo en Guadalajara. El rebaño sagrado presionó la defensa de la franja durante los 90 minutos, tuvo el control de la posesión y generó una cantidad enorme de llegadas al arco rival, pero la falta de definición volvió a pasarle factura. Según las estadísticas oficiales del partido, el conjunto tapatío remató en 24 ocasiones y solamente pudo convertir un gol, una cifra que resume con claridad el problema que atraviesa el equipo en el arranque de este semestre. El gol en contra llegó en la primera llegada real de los locales, producto de un error en la salida con el balón, y a partir de ahí Chivas se dedicó a atacar de todas las formas posibles, sin lograr el segundo tanto que le habría dado los 3 puntos. Gabriel Milito no ocultó su frustración al finalizar el encuentro, y así lo expresó en la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador argentino fue contundente al señalar que el equipo hizo lo suficiente para llevarse la victoria y que, en base a lo mostrado tanto en el primer como en el segundo tiempo, el resultado fue injusto. El estratega explicó que, más allá del gol recibido por un descuido puntual, su equipo mantuvo la calma con el balón, buscó por izquierda, por derecha y por el centro, y generó numerosas oportunidades claras que no se tradujeron en goles.
Milito fue claro al afirmar que, pese a haber sumado un punto, la sensación dentro del vestuario era la de haber perdido 2, una frase que resume el nivel de exigencia y autocrítica que maneja el cuerpo técnico rojiblanco en este arranque de torneo. La tensión de la noche, además, no se limitó al terreno de juego. Durante la misma conferencia de prensa, Milito protagonizó una discusión acalorada con un periodista que cuestionó el nivel mostrado por el Guadalajara en los últimos partidos. El técnico, que normalmente mantiene un perfil bajo frente a los medios, consideró que la pregunta tenía una carga tendenciosa y decidió responder con firmeza, llegando incluso a cuestionar el conocimiento futbolístico de quien lo interrogaba. Argumentó que resulta sencillo analizar únicamente el resultado final, pero que hace falta mucho más conocimiento para evaluar el rendimiento real de un equipo dentro de la cancha, y recordó que el nivel de juego mostrado ante Puebla fue exactamente el mismo que el que exhibió su equipo en goleadas de 3-0 o 4-0 durante el semestre anterior, con la diferencia de que en aquellas ocasiones el gol sí llegó. Esta escena, que quedó registrada por las cámaras presentes, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la jornada, no solo por el contenido de la respuesta, sino por el tono desafiante que empleó el técnico argentino, algo poco habitual en él. Vale la pena detenerse en el contexto competitivo que atraviesa el equipo, ya que este empate no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una tendencia que el club deberá corregir cuanto antes. El equipo dirigido por Milito ha mostrado, partido tras partido, una identidad de juego clara, basada en la posesión del balón, la salida limpia desde el fondo y la búsqueda constante de espacios entre líneas para generar ocasiones de gol, un estilo que ha sido elogiado en repetidas ocasiones por analistas de la Liga MX. Sin embargo, ese mismo estilo contrasta con la efectividad que el equipo ha mostrado a la hora de definir esas jugadas, un aspecto que se ha convertido en el principal punto débil del proyecto rojiblanco durante este semestre. La estadística de 24 remates para apenas un gol no es un hecho aislado, sino que se suma a un patrón que viene repitiéndose desde jornadas anteriores y que obliga al cuerpo técnico a replantear ciertos aspectos relacionados con la definición y la toma de decisiones en el último tercio de la cancha. Esta situación también pone en perspectiva la exigencia que enfrenta actualmente Milito al frente del banquillo rojiblanco, ya que, pese a haberle imprimido al equipo una identidad reconocible, los resultados recientes, sumados a la creciente exigencia de la afición y de la prensa especializada, comienzan a generar un ambiente de mayor tensión alrededor del cuerpo técnico. Esta presión adicional plantea un desafío claro para el entrenador argentino, quien deberá encontrar rápidamente las soluciones futbolísticas necesarias para traducir el buen funcionamiento colectivo en resultados concretos, antes de que la paciencia tanto de la directiva como de los seguidores del club comience a agotarse, un escenario que en un club de la magnitud del Guadalajara puede acelerarse con mayor rapidez de la que muchos entrenadores desearían. Y aquí, sinceramente, cuesta no darle un poco la razón al de Mar del Plata. Cuando un equipo pega 24 veces al arco y se va con un empate, echarle la culpa al funcionamiento suena más a titular fácil que a análisis serio. El problema no es el plan de juego, es la puntería, y esa distinción algún día alguien se la va a tener que explicar bien clarito a cierta parte de la prensa deportiva. Mientras el cuerpo técnico procesaba la frustración por el resultado, la atención del club ya empezaba a girar hacia un compromiso de gran magnitud en el plano internacional. El Guadalajara viajará a la ciudad de Los Ángeles para enfrentar a Los Ángeles FC el próximo miércoles 5 de agosto, en el estadio BMO, en un partido programado para las 20:30 horas del centro de México. Este duelo marca el debut del rebaño en la Leagues Cup 2026, competencia que reviste una importancia particular para el club tapatío, ya que en todas sus participaciones previas no ha logrado superar la primera fase. El torneo, que reparte un premio de $2 millones al campeón y otorga un lugar en la CONCACHAMPIONS 2027, plaza que en este caso no representa un incentivo adicional para Chivas, pues el equipo ya tiene asegurada su participación en dicho certamen por otra vía, se presenta como una oportunidad para que el Guadalajara demuestre que su nivel competitivo no se limita únicamente a la Liga MX. Debido a la exigente agenda que deberá afrontar el plantel, que disputará 3 partidos de la Leagues Cup en apenas 10 días, se espera que Gabriel Milito recurra a la rotación de futbolistas, tomando en cuenta el desgaste físico y el rendimiento mostrado en el campeonato mexicano para repartir minutos entre todos los elementos disponibles. El manejo de estas rotaciones cobra una relevancia particular,
ya que el técnico argentino tendrá que equilibrar la necesidad de sumar minutos de descanso para los futbolistas más desgastados con la exigencia de presentar un equipo competitivo que pueda, por primera vez en la historia del club, avanzar más allá de la fase inicial de este torneo internacional. Respecto a la transmisión, el duelo ante Los Ángeles FC se podrá seguir exclusivamente a través de Apple TV, por lo que no existirán opciones gratuitas para los aficionados que deseen presenciar el encuentro en vivo. Una encuesta realizada entre los seguidores del club, con 22 participantes hasta el momento, refleja opiniones divididas respecto al resultado que podría arrojar este duelo inaugural, entre quienes confían en una victoria, quienes anticipan un empate y quienes no descartan una derrota ante un rival que compite en un formato y un ritmo distintos a los habituales en el fútbol mexicano. La expectativa alrededor de este torneo no es menor, considerando que se trata de una vitrina internacional en la que el Guadalajara podrá medirse contra planteles conformados por jugadores de distintas nacionalidades y estilos de juego, un desafío táctico diferente al que habitualmente enfrenta en la Liga MX, ya que los equipos de la Major League Soccer, aunque no siempre cuentan con el mismo nivel individual que los planteles mexicanos, suelen presentar propuestas físicas e intensas que exigen una adaptación rápida por parte de los futbolistas visitantes. Superar por primera vez la fase de grupos se ha convertido en una suerte de asignatura pendiente para el club, y un buen inicio podría además representar un impulso anímico importante de cara a los siguientes compromisos de Liga MX. Conviene recordar que el formato de la Leagues Cup, al reunir en una misma llave a equipos mexicanos y estadounidenses, obliga a los cuerpos técnicos a preparar a sus planteles para enfrentar estilos de juego notablemente distintos entre sí, desde propuestas de posesión y toque asociadas al fútbol mexicano hasta esquemas más directos y físicos característicos de buena parte de la Major League Soccer, una variedad que convierte a esta competencia en un examen exigente incluso para los planteles mejor preparados. Honestamente, si me preguntan a mí, esta Leagues Cup le viene al pelo al Chivas para sacarse la espina. Un plantel con hambre de europeo y sin la presión asfixiante de la Liga MX puede animarse a jugar suelto, y no me sorprendería nada que ahí, lejos del ruido de Guadalajara, el equipo encuentre el gol que le viene faltando en casa. Ya que se ha mencionado el tema de los desafíos internacionales, conviene abordar otro asunto que también generó gran repercusión entre la afición rojiblanca durante estos días: la carta que Javier Hernández, conocido popularmente como Chicharito, decidió publicar dirigida a los aficionados del Chivas. Tras varios días de polémica generada por sus declaraciones posteriores a su fichaje con el Atlético de Dallas, en las cuales el delantero mexicano había hecho comentarios que generaron controversia respecto a su paso por el conjunto tapatío, Hernández optó por publicar un mensaje final con la intención de aclarar por completo su postura ante la afición. En dicha carta, el histórico delantero de la selección mexicana afirmó que su cariño hacia el Chivas permanece completamente intacto y que jamás estuvo en discusión, y explicó que sus críticas anteriores no estaban dirigidas hacia el club como institución ni hacia sus aficionados, sino específicamente hacia quienes lideraron el proyecto deportivo durante su segunda etapa como jugador rojiblanco. Según explicó Hernández, sintió en su momento que dicha dirigencia no lo protegió de manera adecuada frente a las críticas relacionadas con su rendimiento dentro de la cancha, así como tampoco frente a las controversias extradeportivas en las que se vio envuelto durante ese periodo. Este mensaje representa, de alguna manera, un cierre de ciclo para uno de los futbolistas más emblemáticos y a la vez más controvertidos en la historia reciente del club, cuya relación con la afición del rebaño sagrado ha oscilado entre el cariño absoluto y la polémica constante a lo largo de los años. El paso de Hernández por el Guadalajara, especialmente en esta segunda etapa, estuvo marcado por una presión mediática constante, en gran parte producto de las enormes expectativas que generó su regreso tras una carrera consolidada en el fútbol europeo, y también por episodios que trascendieron lo estrictamente deportivo y que terminaron ocupando más espacio en la conversación pública que su propio rendimiento dentro de la cancha. Y bueno, uno ya perdió la cuenta de cuántas veces Chicharito aclaró, se disculpó y volvió a aclarar. En algún momento las cartas dejan de sanar y empiezan a sonar a excusa repetida. Aunque, para ser justos, tampoco es fácil cargar con el peso de ser el ídolo que nunca terminó de encajar del todo, y quizás lo más sano, tanto para él como para la afición, sea dejar que el tiempo haga lo que las palabras ya no logran. Ahora bien, otro de los nombres que dominó la conversación en torno al Chivas durante esta jornada fue el de Hugo Camberos,
quien ya despierta el interés de dos de los clubes más importantes de la Premier League inglesa. De acuerdo con la información revelada este viernes, tanto el Arsenal como el Tottenham Hotspur enviaron representantes para seguir de cerca al mediocampista durante las eliminatorias rumbo al Mundial Sub-20, competencia en la que el joven futbolista ha tenido una destacada participación con la selección mexicana de su categoría. Este seguimiento por parte de dos clubes de tanto peso en el fútbol europeo confirma el gran presente que atraviesa el canterano rojiblanco y abre la puerta a una eventual negociación en el futuro cercano. Sin embargo, en una entrevista reciente, el padre de Hugo Camberos se encargó de poner los pies sobre la tierra respecto a esta posibilidad, explicando que el objetivo principal de su hijo continúa siendo consolidarse como titular indiscutible dentro del primer equipo del Chivas y, de ser posible, conquistar un título de liga con la institución antes de considerar seriamente el salto hacia el fútbol europeo. El caso de Camberos también se enmarca dentro de una tendencia cada vez más habitual en el fútbol mexicano, en la que los clubes europeos, y en particular los de la Premier League, dirigen su atención hacia jóvenes talentos latinoamericanos incluso antes de que estos hayan debutado de manera consistente en el máximo nivel de sus respectivas ligas. Este fenómeno representa tanto una oportunidad como un riesgo para las instituciones formadoras, que deben encontrar el equilibrio adecuado entre retener a sus mejores elementos el tiempo suficiente para consolidarlos deportivamente y no cerrar las puertas a negociaciones que podrían representar un beneficio económico e institucional relevante en el mediano plazo. Para el Chivas, que mantiene una política de cantera como uno de los pilares fundamentales de su identidad institucional, la situación de Camberos se convierte en un caso de estudio particularmente sensible, ya que cualquier decisión que se tome respecto a su continuidad marcará un precedente para el manejo de futuros talentos surgidos de las categorías inferiores del club. Resulta comprensible la postura de mantener al jugador en México por ahora, considerando que dar el salto a una liga tan competitiva como la inglesa sin la madurez futbolística necesaria podría, en muchos casos, resultar contraproducente para el desarrollo de un futbolista joven. La historia reciente del fútbol mexicano ofrece ejemplos tanto de transferencias prematuras que frenaron carreras prometedoras, como de casos en los que la paciencia terminó rindiendo frutos considerables tanto para el jugador como para el club formador. Y mira, con todo respeto al viejo Camberos, ojalá esa paciencia le dure hasta que el chico gane algo, porque la historia del fútbol mexicano está llena de promesas que se quedaron esperando el título perfecto y terminaron yéndose igual, solo que unos años más tarde y con menos margen de mejora. El fútbol europeo no suele esperar, y las ventanas de oportunidad, cuando se cierran, rara vez vuelven a abrirse en las mismas condiciones. En ese sentido, y dentro de los temas que más preocupan en el día a día del club, es imposible no detenerse en la situación de Armando González, más conocido como Hormiga, quien atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. El delantero, pese a mantener un nivel alto en cuanto a su capacidad para generar peligro y encontrar espacios dentro del área rival, no logra encontrar la definición que lo caracterizó durante el semestre anterior, cuando anotó 24 goles en la Liga MX y se consolidó como una de las figuras más determinantes del campeonato. Esa racha extraordinaria contrasta fuertemente con la sequía actual, que comenzó a desesperar cada vez más al joven atacante conforme pasan las fechas sin que el balón entre a la portería rival. Durante el partido ante Puebla tuvo al menos 2 oportunidades claras para romper esta racha negativa. En la primera, remató de cabeza tras un rebote del portero Ricardo Gutiérrez, pero el guardameta poblano reaccionó con rapidez y logró evitar el gol con una atajada notable. Minutos más tarde, el delantero rojiblanco superó a la defensa contraria y quedó mano a mano frente al arquero, definiendo con la pierna izquierda, pero el balón se estrelló de manera dramática en el poste, dejando en claro que la fortuna no estuvo del lado del atacante en esta ocasión. Ambas jugadas evidencian que el problema de González no pasa por su capacidad para generar situaciones de peligro, sino por la falta de puntería en el momento definitivo, un aspecto que preocupa tanto al cuerpo técnico como a la afición. En cuanto a los números concretos de esta sequía, el atacante igualó el registro con el que se consagró campeón de goleo en el Apertura 2025, con 12 tantos, pero desde entonces no ha logrado anotar más goles oficiales. La racha sin gol comenzó específicamente el 5 de abril, tras el empate a 2 goles frente a Pumas, partido en el que además había sido la gran figura al anotar un doblete frente al arquero costarricense Keylor Navas. Traducido en minutos, el ariete acumula 596 sin poder festejar una anotación con la camiseta del Guadalajara,
aunque cabe destacar que su ausencia en la liguilla, motivada por su convocatoria a la selección mexicana, redujo considerablemente sus oportunidades de continuar sumando minutos con el club durante ese periodo. La frustración quedó reflejada de manera evidente al minuto 70 del encuentro ante Puebla, cuando Gabriel Milito decidió realizar un cambio y sacarlo del campo para dar ingreso a Ángel Sepúlveda en busca de refrescar el ataque. Las cámaras captaron el momento exacto en que el delantero, tras saludar al técnico en la banca, descargó su enojo pateando una botella que se encontraba en el suelo y arrojando lejos su cinta para el cabello, un gesto que dejó en evidencia el nivel de desesperación que atraviesa por no poder anotar durante 3 jornadas consecutivas de la Apertura 2026. Cabe recordar que el nivel de exigencia sobre González aumentó de manera considerable después de la temporada extraordinaria que tuvo en el semestre anterior, en la que no solo se consagró como el máximo goleador del certamen, sino que además se ganó un lugar destacado dentro de la selección mexicana, un salto de calidad que trajo consigo una presión adicional que, en ocasiones, puede convertirse en un arma de doble filo para los futbolistas jóvenes, quienes deben aprender a lidiar con las expectativas generadas tanto por la afición como por la prensa especializada. Miren, a mí ese berrinche no me preocupa para nada, al contrario, me tranquiliza. Jugador que patea una botella porque no le entra un gol es jugador que todavía le importa, y el día que la hormiga salga tranquilo y sonriente después de fallar 2 claras, ahí sí habrá que empezar a preocuparse en serio. En definitiva, la semana que cierra este viernes deja en el Chivas una mezcla de sensaciones que resume bastante bien el momento actual del club. Un equipo que convence por su propuesta de juego, pero que necesita urgentemente mejorar su definición. Un entrenador que defiende con vehemencia el trabajo de su plantel, pero que empieza a sentir la presión de los resultados. Una figura ofensiva que busca desesperadamente reencontrarse con el gol. Una joven promesa que ya asoma en el radar europeo, pero que prioriza su crecimiento en casa. Y un ídolo histórico que intenta cerrar en paz su relación con la afición tras un capítulo cargado de polémica. Todos estos frentes deberán ser gestionados con inteligencia por parte de la directiva y el cuerpo técnico en las próximas semanas, en un calendario que no dará respiro y que pondrá a prueba, una vez más, la fortaleza institucional y deportiva de uno de los clubes más importantes y exigentes del fútbol mexicano. Lo cierto es que pocas instituciones del continente viven cada jornada con la intensidad que se vive alrededor del Guadalajara, donde un empate se analiza como una derrota, una sustitución se convierte en noticia y una carta de despedida reabre debates que muchos daban por cerrados. Esa exposición constante, que en otros clubes podría resultar asfixiante, forma parte inseparable de lo que significa vestir esta camiseta, y tanto jugadores como cuerpo técnico lo saben perfectamente cuando deciden llegar a Guadalajara. ¿Y a ustedes cuál de estos 5 temas les preocupa más de cara a lo que viene? Déjenlo en los comentarios, que la charla recién empieza.